Buenos días, yo soy el doctor Pablo Di Luca, formo parte del Departamento de Diagnóstico por Imágenes de la Clínica Sagrada Familia e Instituto Neri. Y esta pequeña charla vamos a hablar un poco sobre la selección de imágenes para el diagnóstico del ataque cerebrovascular. El ataque cerebrovascular constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad con alto impacto en la salud pública mundial. El concepto de tiempo-cerebro es un concepto muy importante y vamos a ver cómo el mismo va a ir evolucionando a medida que avanzamos en la presentación. Entonces las imágenes deben actuar como biomarcadores, deben brindarnos información sobre los procesos fisiopatológicos que están ocurriendo y de esta manera poder ser interpretados y que ayuden a tomar decisiones, tanto diagnósticas como terapéuticas. Entonces, ¿cuál es el rol de las imágenes en el stroke? Por una parte, ayudar a la selección de pacientes para el tratamiento y además para determinar qué tipo de tratamiento puede recibir cada paciente. Detectar el riesgo de hemorragia o la presencia de ella y por otro lado, dar información sobre el pronóstico. Entonces, frente a un paciente con clínica de stroke que ingresa a la clínica y que inicialmente es evaluado por el servicio de neurología, los métodos de imágenes que se pueden realizar para la evaluación inicial son dos. Una es la tomografía computada y otra es la resonancia magnética. Muy bien, entonces la realización de las imágenes iniciales deberá darnos información o respuesta sobre 4 cuestiones muy importantes. La primera es si hay o no hemorragia, ya que esto determinará que el paciente pueda ser sometido a tratamiento trombolítico o que esté contraindicado. En la fila superior podemos ver 3 imágenes. La de la izquierda es una tomografía computada simple, la del medio es una resonancia magnética en secuencia T1 sin contraste y la de la derecha es una secuencia de susceptibilidad magnética. En las 3 se puede ver un hematoma intraparenquimatoso en distintos estadios, lo cual contraindicaría el tratamiento trombolítico inicial. La segunda cuestión o la segunda pregunta sería si hay algún vaso ocluido. Si es así, ¿dónde está su ubicación? O sea, ¿cuál es el vaso y en qué segmento del vaso se encuentra la oclusión? Y podemos ver en la imagen de la izquierda, en la fila inferior, una angiotomografía computada, la cual siempre lleva contraste endovenoso. En el medio, una angioresonancia en secuencia TOF, la cual no lleva contraste endovenoso. Y en el lado derecho, la imagen de la derecha, es una reconstrucción tridimensional que se puede realizar tanto de la tomografía computada, de la angiotomografía computada, como de la angioresonancia magnética. En este caso, con la flecha verde, podemos ver que hay una oclusión en el segmento M1 proximal de la arteria cerebral media izquierda. Antes de continuar, quería mostrarles cómo no solamente las secuencias angiográficas, ya sea por tomografía computada o resonancia magnética, nos pueden brindar información de dónde está el sitio de oclusión arterial, sino que secuencias como FLAIR y como la de susceptibilidad magnética también nos pueden dar muchas veces esa información. Fíjense en el ejemplo de la izquierda, en la secuencia FLAIR podemos ver ese pequeño segmento de la arteria cerebral media hiperintenso, que está indicado con la flecha roja, donde está el sitio de oclusión y el trombo. En la secuencia de susceptibilidad magnética o gradiente de eco, que es la imagen del medio, podemos ver esa pequeña área también indicada con una flecha roja marcadamente hipointensa. Y en el caso de la tomografía computada, que es la imagen de la derecha, podemos ver el signo de la cuerda, que se llama, que es el vaso hiperdenso en tomografía computada, que habla del sitio donde está ocluida la circulación y donde se ubica el trombo. Continuando con las respuestas que las imágenes deben brindarnos en la evaluación inicial de un paciente con clínica de stroke es cuál es el área de tejido infartado. Y aquí vamos a tener un concepto que es el concepto de core, que lo vamos a definir como tejido irreversiblemente dañado a pesar de la reperfusión. ¿Y cómo se ve este área de core? Básicamente, hoy en día, por tomografía computada, se va a ver como un área de hipodensidad parenquimatosa córtico-subcortical. Aquí podemos ver en la fila superior la tomografía computada simple, donde vemos un área de hipodensidad córtico-subcortical en el lóbulo temporal izquierdo, territorio de la arteria cerebral media de ese lado. Y la imagen del medio y de la derecha se corresponden a una secuencia de difusión
y al mapa del coeficiente de difusión aparente en una resonancia magnética. Y podemos ver en la secuencia de difusión un área de hiperintensidad córtico-subcortical con un área de hipointensidad córtico-subcortical en la secuencia del coeficiente de difusión aparente. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es un área de restricción a la difusión. Y por último, la cuarta pregunta sería, ¿qué área de tejido afectado es potencialmente salvable? Y ahí es a donde apunta el tratamiento. Y tenemos un nuevo concepto que es el concepto de penumbra, que lo definimos como tejido isquémico no funcionante, pero todavía vivo, con posibilidades de recuperación, pero también con posibilidades de morir, a menos que se reperfunda. Y para esto lo que tenemos aquí, estas 4 imágenes en la fila inferior, son los mapas de perfusión. Aquí, a modo de ejemplo, podemos ver en este dibujo la relación entre el área de core y el área de penumbra. Habitualmente, el área de core se la esquematiza en un área focal, rodeada de las áreas de penumbra. Estas áreas de penumbra que no es una única área de penumbra, sino que tenemos, a medida que nos alejamos del área de core, una área border o una zona border, el área de penumbra propiamente dicha, y una zona border más alejada. Y por último, el área de oligodemia benigna, la cual la definimos como un área de tejido hipoperfundido aún funcionante que sobrevivirá independientemente de la reperfusión. Básicamente es un área de tejido cerebral que está hipoperfundida, que funciona y que va a sobrevivir independientemente de que se lo reperfunda o no. Lo importante aquí es que no existe un área puntual de core y un área de penumbra puntual, sino que se entremezclan. Y en extensas áreas de penumbra hay áreas de core y dentro de áreas de core también hay áreas de penumbra. Aquí podemos ver pormenorizados los 4 mapas de perfusión típicos. En la fila inferior podemos ver 2 mapas de tiempo, el tiempo al pico y el tiempo de tránsito medio. Y en la fila superior el mapa de flujo sanguíneo cerebral y el de volumen sanguíneo cerebral. Y en este ejemplo vemos un área en territorio de la arteria cerebral media izquierda, con prolongación de los tiempos y con caída de flujo, pero sin alteración del volumen sanguíneo cerebral, lo cual nos está hablando de que ese área está hipoperfundida, pero aún no está infartada. A modo de ejemplo, aquí tenemos un caso de un paciente que ingresa con clínica de stroke en mi cuerpo izquierdo, y podemos ver en la fila superior, en la secuencia GRE, que es la secuencia de susceptibilidad magnética, una pequeña imagen hipointensa que está indicada con la flecha de color rojo en topografía insular del hemisferio cerebral derecho, el lóbulo temporal. Y en las secuencias de difusión, rodeados por el óvalo de color verde, y en el mapa de coeficiente de difusión aparente, como tiene hiperintensidad en difusión y caída de señal en el mapa ADC, lo que indica que hay una restricción a la difusión en ese pequeño territorio. En la fila inferior podemos ver los mapas de perfusión y si vemos el cuadrado amarillo, podemos ver que el área de hipoperfusión es muy grande en comparación con el área de restricción a la difusión pequeña en la fila superior, como hablábamos previamente. Y en el control a las 24 horas después del tratamiento por trombectomía mecánica de ese trombo hipointenso, como vimos anteriormente, podemos ver que el volumen final del infarto en FLAIR es muy pequeño, de similares características al área de restricción a la difusión, y no lo que hubiera sido si no se hubiera tratado a ese área de hipoperfusión indicada en el mapa de la izquierda en la fila inferior. Continuando con la información que nos pueden brindar las imágenes como biomarcadores, tenemos el mismatch difusión FLAIR. Esta relación entre la secuencia de difusión y la secuencia FLAIR nos permite evaluar el tiempo transcurrido desde el punto de vista del tejido cerebral de cuándo comenzó la alteración de la perfusión. En casos especialmente en los cuales el paciente no nos puede brindar la información de cuándo comenzó con los síntomas. Por ejemplo, en pacientes que se acostaron a dormir sin ningún tipo de sintomatología y cuando se despertaron presentaron síntomas de ACV. En este caso podemos ver un paciente que en su imagen inicial de resonancia magnética
tiene un área de restricción a la difusión en territorio de la arteria cerebral media izquierda con caída de señal en el mapa ADC, pero que en la secuencia FLAIR no se ven alteraciones de señal evidentes, por lo cual podemos decir que la alteración lleva aproximadamente menos de 4,5 a 6 horas, lo cual permitiría la utilización de la terapia trombolítica. Aquí tenemos otro paciente que presenta caída de señal en el mapa ADC, se restricciona la difusión, pero que en la secuencia FLAIR presenta hiperseñal en el mismo territorio, lo cual nos hablaría de que la alteración en la perfusión cerebral tendría más de 4,5 a 6 horas. Por lo tanto, contraindicaría la utilización de trombolítico como terapia. Continuando con los conceptos que ya vimos, volvemos al core. Lo habíamos definido como el tejido irreversiblemente dañado. Y es importante porque el core es un evento clave en la evolución clínica y además actúa como predictor del riesgo de sangrado, ya que un volumen final de core que supere los 70 mililitros o centímetros cúbicos actúa como un marcador o como un biomarcador de mala evolución clínica. Entre las distintas formas que teníamos de estimar el core, habíamos visto los mapas de difusión y de ADC, la tomografía sin contraste en esas áreas de hipodensidad córtico-subcortical, la escala de aspects, que la vamos a ver más adelante, las imágenes crudas en la angiotomografía computada, la disminución severa del volumen sanguíneo cerebral en los mapas de perfusión y la escala de aspects en difusión. Aquí tenemos un esquema de la escala de aspects en tomografía computada en la fila superior y en resonancia magnética secuencia de difusión en la fila inferior. Esta escala se creó inicialmente en tomografía computada para tratar de disminuir la variabilidad de interobservador en cuanto a la alteración de la densidad del parénquima cerebral. Esta escala lo que hace es dividir el territorio cerebral irrigado por la arteria cerebral media en 10 regiones, de las cuales 7 corresponden a regiones corticales, a nivel de los núcleos de la base son 4 y supranucleares son 3, y las otras 3 regiones son el núcleo lenticular, la cabeza del núcleo caudado y la cápsula interna. Un paciente que no tiene ninguna alteración va a tener un puntaje de 10, y a medida que se vayan alterando alguna de estas 10 regiones, se le irá restando un punto por cada una de las regiones afectadas. La circulación colateral al sitio de parénquima hipoperfundido podría ser más importante que la duración del stroke o el tipo de tratamiento en la determinación del pronóstico clínico. Es un biomarcador muy importante, ya que es lo que determina por qué dos personas de la misma edad, del mismo género, con el mismo tipo de alteración, pueden tener evoluciones distintas, y esto es la presencia de circulación colateral. Nosotros inicialmente habíamos hablado del concepto del tiempo es cerebro, y acá podemos agregar que el tiempo más las colaterales son cerebro. No es solamente el tiempo cronológico, sino que la activación de este sistema colateral para mantener viable este área de tejido hipoperfundido va a ser muy importante en la determinación del pronóstico clínico de este paciente. ¿Cómo podemos ver la presencia de circulación colateral? Por resonancia magnética en la secuencia FLAIR con la objetivación de pequeños vasos hiperintensos corticales distales al sitio de oclusión, que se interpretan como colaterales retrógradas, y la hiperseñal en esta secuencia tiene que ver con la vasoparesia y con el flujo enlentecido. En tomografía computada, lo que se puede hacer para la evaluación de la circulación colateral son adquisiciones sucesivas después de realizar una angiotomografía. Y aquí tenemos un ejemplo de distintos pacientes en 3 filas, donde vemos en la fila superior un paciente que distal a su oclusión en el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda presenta ramas silvianas colaterales. Y fíjense en la imagen de la izquierda, en la fila superior, cómo la alteración final fue muy pequeña a nivel insular. En la fila del medio podemos ver otro paciente que en esta adquisición seriada, después de la angio, presenta algunas ramas en la cisura de Silvio, pequeñas, posteriores o distales a la oclusión del segmento M1, en este caso
de la silviana derecha. Y podemos ver cómo el tamaño o volumen final del infarto es mayor que en la anterior. Y en el tercer paciente, en la fila inferior, podemos ver cómo solamente se pueden ver algunos ramos corticales distales al sitio de oclusión en la arteria silviana derecha y cómo evolucionó a un infarto maligno de gran tamaño. Antes de continuar, quería contarles que no hay una sola escala para la evaluación de circulación colateral en tomografía computada. La que les mostré en el slide anterior es una de ellas. Muy bien, continuando con los biomarcadores, la permeabilidad o disrupción de la barrera hematoencefálica actúa como un biomarcador también, ya que su disrupción es un proceso dinámico dependiente del tiempo. Nosotros en la clínica se realizan muchos tratamientos trombolíticos y se realizan muchos tratamientos de trombectomía mecánica. Y el filtrado de contraste post-tratamiento endovascular es un biomarcador de pobre pronóstico a pesar de que se logre la reperfusión, aumentando con ello el riesgo de sangrado. Aquí tenemos un caso de un paciente de 78 años al que se realizó una trombectomía mecánica en el segmento M2 de la arteria cerebral media izquierda, y podemos ver en la fila superior, que es la secuencia de susceptibilidad magnética, y en la fila del medio, que es la secuencia FLAIR, como en esta última, en la secuencia FLAIR, vemos hiperintensidad de surcos muy importantes a nivel temporo-occipital. Sospechando que esto puede hacer sangre, se le realiza una secuencia de susceptibilidad magnética, pero vemos que no hay vestigios o estigmas de sangre que esta secuencia nos esté mostrando. Se le realiza a este paciente a las 24 horas un control y podemos ver en la misma secuencia de susceptibilidad magnética cómo el paciente sangró en espacios subaracnoideos principalmente en territorio de la arteria cerebral media izquierda, que era la que había sido tratada. Muy bien, a modo de resumen entonces vamos a nombrar cuáles son todos estos biomarcadores que nos hablan del riesgo de transformación hemorrágica. Por un lado, habíamos dicho que el COR cuando superaba los 70 mililitros o los 70 centímetros cúbicos, actuaba como biomarcador de sangrado. El tiempo de ventana, no nos olvidemos que el tiempo es cerebro. La permeabilidad de la barrera hematoencefálica que vimos previamente. El mismatch entre difusión y FLAIR. Y la escala de Aspects. Una escala de Aspects, como vimos anteriormente, que sea menor a 6, tiene mucho riesgo de transformación hemorrágica. Otro biomarcador de riesgo de sangrado a tener en cuenta es la presencia de venas medulares prominentes. Habitualmente, todos los biomarcadores de los cuales hemos hablado se ven desde el punto de vista arterial, pero en este caso nos habla desde el punto de vista venoso. Esta prominencia de venas medulares sería un biomarcador de mal pronóstico clínico, que es algo que hay que tener en cuenta y es otra de las razones para utilizar la secuencia de susceptibilidad magnética dentro de nuestro protocolo de stroke. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que fue tratada por un aneurisma y en la actualidad está antiagregada. Podemos ver cómo esta paciente presenta prominencia de venas medulares en el hemisferio cerebral derecho, en la fila inferior en la imagen de la derecha, en una secuencia de susceptibilidad magnética, ahí donde está el óvalo de color rojo. La paciente presenta deterioro de su estado clínico, se le hace otro control a las 24 horas y podemos ver que en el sitio donde estaba esa prominencia de venas medulares se desarrolló un hematoma intraparenquimatoso. Por último, algo a tener en cuenta en lo que tiene que ver con las imágenes y el stroke es en los casos en que los pacientes presentan un cuadro clínico similar a un stroke, pero cuando se le hace la imagen no se encuentra alteración parenquimatosa. En este caso, las imágenes también tienen que servir para presentar este tipo de diagnósticos diferenciales que son los stroke mimics. Muy bien, entonces, como puntos a recordar, el concepto de biomarcadores para la selección de pacientes y su pronóstico, el posible rol de las venas como biomarcador también, ya que corresponden al 70% del volumen sanguíneo cerebral, la adquisición de imágenes de calidad con protocolos tiempo eficientes, tenemos que lograr protocolos que no nos haga perder el tiempo y que sea útil para lo que necesitamos en ese momento, el trabajo en conjuntos de todos los servicios involucrados y el concepto de que el tiempo transcurrido refleja el pasado y no tiene una conexión causal con el futuro del tejido cerebral infartado.
Por lo tanto, comenzamos diciendo que el tiempo es cerebro, y es así. Complejizamos o agregamos a ese concepto que el tiempo más colaterales son cerebros. Y quisiera terminar diciendo que el tiempo tisular, o sea, el tiempo del tejido, dado por los biomarcadores de imagen, son cerebro. Desde ya, muchas gracias por su atención.